Constantemente predico en contra de los falsos profetas. Constantemente trato de abrirte los ojos en contra del falso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio light, ese evangelio ligerito, ese evangelio suavizado, ese evangelio que probablemente, en lugar de llevarte al cielo, te pueda llevar directo al infierno, como sin darte cuenta, creyendo medias verdades que en realidad son las peores mentiras. Y yo siempre estoy con un celo muy especial por el verdadero evangelio, por ese evangelio contundente que te dice la verdad sin pelos en la lengua. Ese evangelio contundente que te confronta con tu pecado, que te confronta con tu vida llena de errores y que te hace recapacitar para llevarte en un momento dado, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, directamente al cielo cuando llegue la hora. Pero hoy recibí un mensaje muy especial de parte de Dios que me hizo enfocarme, que me hizo centrarme un poquito más en predicarte el Evangelio, en lugar de estar señalando, condenando y criticando a todos esos falsos profetas que están llevando a miles de feligreses, a miles de ovejas que tal vez ni ovejas sean, probablemente sean cabras, y ellos probablemente no sean pastores, sino en realidad sean lobos vestidos de ovejas o lobos hambrientos, que eso significa lobos rapaces, que solamente persiguen llenar sus propios vientres y enriquecerse vendiendo un sinnúmero de medias verdades del Evangelio para robarte tu economía y para enriquecerse a través de esas mentiras o de esas medias verdades y empobrecerte a ti que las estás creyendo. Pero hoy recibí como no tanto una llamada de atención, sino como una pastillita de Ubicatex. Y esto que recibí para mí hoy en la mañana leyendo la palabra de Dios, te lo voy a compartir porque probablemente tú seas una persona así como yo, muy celoso del verdadero y contundente evangelio de nuestro Señor Jesucristo que te va a llevar a la vida eterna. Y esto fue lo que recibí, está en Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, estoy leyendo la palabra de Dios. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Prácticamente es el Señor Jesucristo, el Espíritu de Cristo, a través de Juan el apóstol, ahí en la isla de Patmos, donde él recibe toda la revelación para escribir el libro del Apocalipsis. Y Dios me dijo directamente a mí, lo puede estar diciendo también directamente a ti, en dado caso que seas una persona celosa, así como yo, celosa del Evangelio. Y la palabra de Dios, Jesucristo mismo nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y sé que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, dice nuestro Señor Jesucristo, por amor a mi verdadero evangelio, eso significa. Y no has desmayado, has sido constante y perseverante. Pero tengo algo contra ti, eso lo recibo primordialmente para mí. Jesús hablando a mi corazón, pero puede ser que también te esté hablando a ti. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto a tu favor,
que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los Nicolaitas eran unos personajes que llegaban, invadían a Israel y robaban, y no solamente invadían a Israel, invadían a muchos pueblos y robaban sus riquezas. Esos eran los Nicolaitas, a eso se dedicaban a invadir y a robar las riquezas de los pueblos. Y también llegaban a Israel a tratar de hacer lo mismo. Y dice aquí, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida eterna, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta fue la palabra que está en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, por si lo quieres revisar. Además es tu obligación revisar lo que cualquier predicador te diga por este medio. Y yo recibí para mí que el volver a nuestro primer amor significa que volvamos a tener una actitud prioritaria de obediencia, porque el amor de Dios no es una emoción, aunque puede ser emocionante el amor de Dios, pero el amor de Dios no es una emoción. El amor de Dios es una actitud de obediencia hacia su mensaje, hacia sus mandamientos, hacia sus preceptos, hacia sus consejos, incluso hacia sus advertencias y amenazas. Aquí hay una advertencia y una amenaza en la palabra de Dios. Dice, arrepiéntete y regresa a tu primer amor y empieza a hacer las obras que hacías al principio, si no quieres que quite delante de ti tu candelero. O sea, que yo, Jesús, que soy la luz, que soy el candelero, me aparte de ti, me aparte de tu vida. Es una advertencia o una amenaza. Lo está dejando claro. Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Empieza a hacer las obras que hiciste al principio cuando te convertiste. Y eso significa obedecer a Dios, cuidando nuestro testimonio y dando buen ejemplo de nuestro cristianismo a todos los demás. De esa manera seremos la sal de la tierra y de esa manera seremos la luz del mundo. Pero adicionalmente, lo que también debemos obedecer, que es lo que hacíamos al principio cuando recién nos convertimos, es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predicarlo a toda criatura, con el único deseo y actitud de que sean salvos por la eternidad, sin ningún otro propósito y mucho menos algún propósito de beneficio personal. Eso es lo que hoy recibí, que en lugar de estarme dedicando a confrontar, a señalar y a tratar de redarguir y abrirle los ojos a los falsos profetas y a las cabras vestidas de ovejas que siguen a los falsos profetas, quiero decirte algo muy especial. Los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos predicadores cristianos son en sí mismos el castigo divino para las falsas ovejas, para las cabras que buscan exactamente lo mismo, que desean, que anhelan exactamente lo mismo que sus depredadores. Los falsos profetas son en sí mismos el castigo divino sobre las ovejas, que más bien son cabras, que desean lo mismo para ellas mismas que sus depredadores. Pero hoy lo que quiero decirte, que Dios habló a mi corazón, es que te predique el Evangelio para tu salvación eterna. Que te predique que
Dios envió a su Hijo porque te amó de tal manera que prefirió desprenderse de su Hijo y cargar sobre él todo el castigo por tu pecado y por mi pecado, para que tú y yo pudiéramos ser salvos por la eternidad y poder pasarla eternamente en la presencia de Dios. Decídete por Jesucristo, que en sí mismo es la palabra de Dios. Decídete por la palabra de Dios y por ese Cristo que dio hasta la última gota de su sangre, para que tú y toda tu familia, si se atreven a creer en Él, a costa de que pase lo que pase, si se atreven a creer en Él, como Dios manda, como dicen las Escrituras, serás salvo tú y tu familia por la eternidad. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Y si eres una persona celosa del Evangelio como yo, y que te la pasas criticando, juzgando y condenando a los falsos profetas y tratando de abrirle los ojos a las falsas ovejas, pues mejor ahora dedícate a predicarles el Evangelio y a orar en intercesión por ellos. Intercede en oración por todos los ministros del Evangelio e intercede en oración por todas las iglesias, por todos los creyentes, por todas las ovejas, incluso por las cabras. Intercede por ellos y pídele a Dios que en su gracia y en su misericordia les salve a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo para su eternidad. Dios te bendiga hoy y siempre.